Soy el abogado Luis Alberto Puente Zúñiga, experto en Derecho Bancario y Derechos del Consumidor. Para consultas pueden llamarme al 948-53-8414. El día de hoy vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿qué sucede si no pago mi crédito bancario y qué medidas debo tomar al respecto? Están incluidos en estos deudas los créditos de consumo, créditos personales, créditos hipotecarios, créditos vehiculares, créditos MIPE y también los créditos Reactiva Perú. Tenemos cifras que realmente son muy interesantes y a la vez preocupantes, proporcionados por la empresa prestigiosa Equifax, quienes en un informe de datos relacionados a los deudores correspondientes al año 2023 nos ha dado a conocer que de 26.9 millones de ciudadanos mayores de edad, cerca de 9 millones registran deudas y atrasos de más de 30 días. Además, el número de deudores que va creciendo por año asciende a 800.000 deudores. La deuda también tenemos que se ha incrementado, ya hablando en cifras, en aproximadamente 1.000 millones. Y esto nos da como resultado que una de cada 3 personas tiene una alta probabilidad de endeudarse en los próximos 12 meses. Entonces, esto es realmente preocupante. Y sabemos a qué se debe esto. Se debe a la inestabilidad económica, a la incertidumbre nacional e internacional y otros factores que repercuten negativamente en la economía de los peruanos. Está también la falta de empleo, el incremento de los precios de la canasta básica familiar a causa de la inflación. También hay factores que provienen de la banca misma, el endurecimiento de sus condiciones crediticios, el incremento de las tasas de interés que aplican estas entidades financieras. También son factores que influyen para el incremento de la morosidad. Entonces, también tenemos otros datos importantes, como que el 27% de atrasos en los pagos de los créditos corresponde a pequeñas empresas, mientras que el 9% a microempresas. Entonces, el gran sector afectado siempre ha sido y sigue siendo la pequeña empresa, pese a que ellos son los que generan y son el motor de la economía nacional. También Equifax nos ha dado a conocer otros datos, como por ejemplo, que el 32% de la población tiene mayor riesgo de endeudarse en el próximo año. Estamos hablando ya del año 2014. Y de ese 32%, el 18% tiene un riesgo moderado, mientras que el 50% restante, las posibilidades de caer en morosidad son bajas. Aún así, son cifras realmente reveladoras y que nos da ya una muestra que tenemos que tomar medidas al respecto. Y todo eso se debe precisamente por la inestabilidad económica, la incertidumbre política, tanto a nivel nacional como internacional. Por tanto, debemos prever qué hacer frente a esta situación que no es nada alentadora en nuestro país. Debemos ser conscientes, si caemos ya en una morosidad de más de 2 meses, estamos pasibles ya de que puedan embargarse nuestros bienes. Entonces, en primer lugar, existen las medidas cautelares de embargo y que tienen otras modalidades, como secuestro de vehículos, por ejemplo. Si uno ya cayó en morosidad y tiene un vehículo, es posible que le hagan el secuestro conservativo de este vehículo para que de esta forma se cobre estas entidades financieras. Y estas medidas cautelares son silenciosas, no se comunica hasta que se ejecutan. Entonces es importante prever antes que suceda esto, tomar algunas medidas de precaución para poder negociar la deuda más adelante de una manera más ventajosa. En realidad, estas modalidades de embargo son diversas. Pueden consistir no solo en secuestro de vehículos, puede consistir en embargo de cuentas bancarias, en embargos en forma de inscripción de propiedades inscritas en registros públicos. También puede hacerse embargo de propiedades que no están inscritas en registros públicos. Entonces, no se debe confiar en que porque mi bien no está inscrito no me va a pasar nada. Eso no es así. Sí puede suceder. Ahora, una forma de proteger los bienes ha sido, por ejemplo, el hacer transferencias, pero tiene que tenerse cuidado de no incurrir, por ejemplo, en la acción pauliana o también conocido como en la nulidad de acto jurídico o en acciones judiciales que podría interponer el acreedor para revertir los bienes que hayan sido transferidos. Entonces, esos son aspectos importantes a tener en consideración. También debemos tener presente que hay bienes que no se pueden embargar, se deba lo que se deba.
y esto está expresamente regulado en el Código Procesal Civil en el artículo 648. Ahí nos da una relación y de inembargabilidad. Por ejemplo, entre otros tenemos que no se pueden embargar las remuneraciones y pensiones que no pasen de 2.300 soles. Y si es que pasara este monto, el exceso solo podría embargarse hasta una tercera parte. También tenemos que son inembargables los vehículos, las máquinas, los utensilios y herramientas indispensables para el ejercicio directo de la profesión, oficio, enseñanza o aprendizaje del deudor. Es decir, si es taxista y le debe al banco, ese taxi, ese vehículo no lo van a poder embargar por imperio de este artículo que acabo de señalar. Y así sucederá con otras empresas, por ejemplo, dedicadas a la confección, dedicados a la industria, ¿no? En las cuales tienen maquinarias directamente relacionadas con su actividad económica, estos serán inembargables. Es importante tener en cuenta estos datos. Y finalmente manifestarles, ni bien se tiene una deuda o las posibilidades de endeudarse, tienen que asesorarse con un especialista de la materia. No dejen que avance las cosas hasta que sea tal vez ya demasiado tarde. Todo puede solucionarse de manera oportuna. Gracias por su atención. Estaremos brindándoles más temas de su interés en los próximos programas. Gracias.